por último, lo que tocaría hacer es resolver ese mismo ejemplo que vimos en el video anterior mediante ES. Así que lo que teníamos era que la humedad relativa en la entrada era del 10% y la temperatura en la entrada era de 30 grados. La humedad relativa de la salida era del 40%. Lo primero que me pedía era la humedad absoluta en la entrada. Entonces, me voy a function info. Aquí, propiedades de fluido, aire, agua, humedad absoluta. Y voy a introducir las variables. Le voy a llamar ya medio a propósito P1 a la presión 101,325, que saben que es lo equivalente a una atmósfera, a la temperatura de entrada y a la humedad relativa de entrada. Así. Entonces me termina arrojando el valor de 0,002618, que es bastante aproximado a lo que estábamos hallando. Luego, el ejercicio me pedía la temperatura de saturación adiabática, que saben que coincide con la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo en function info lo busco como wet bulb. Aquí también a la temperatura de entrada, a P1 y a la humedad relativa de entrada. Nos salía 13,2 y está bastante bien la aproximación. Ya saben que a las unidades a las que hay que hacerle caso son estas. ¿Está bien? Luego me pedía la temperatura de salida y qué condiciones tengo a la salida. Esto se halla por la típica extracción de temperatura. Entonces acá me voy a temperatura. Acá me pide una entalpía, pero lo que voy a hacer es, primero, la presión va a ser presión 1, la humedad relativa va a ser humedad relativa de la entrada, o sea, 0,1. Perdón, humedad relativa de la salida, porque ya estoy hallando la temperatura de salida. Y aquí debería cargar la temperatura de bulbo húmedo, la cual coincide con la temperatura de bulbo húmedo de la entrada. Eso, como ya vimos en un video anterior, se carga con B y va a ser la misma temperatura de bulbo húmedo que extraje de aquí. O sea, esta temperatura de bulbo húmedo la voy a introducir acá, en este caso como dato. Entonces, la temperatura de salida me sale 21,14, nosotros estimamos 21,2, está súper bien. Y finalmente lo único que me queda es hacer el balance de masa de agua. Tal es así que la masa de aire seco se calculaba con la división entre 1000 y la humedad absoluta de entrada, que aún no calculé. Voy a calcular acá. La humedad absoluta de entrada. Me voy de nuevo a function info. Ah, no, la de entrada ya calculé. La de salida es lo que me falta. Entonces, esta va a ser la de salida. Puedo poner la temperatura de salida, ya que ya calculé, a la presión de una atmósfera y a una humedad relativa
del 40%, la cual la guardé en esta variable de acá. Entonces, haciendo un poco más ordenado, esto voy a sacar de acá, lo pongo acá, así, y me queda esto como la masa de aire seco, la cual nos había salido 997. Acá hay un error. Era dividido 1 más por una cuestión de kilogramos de aire seco por kilogramos de aire húmedo, ¿verdad? Dividido 1 más la humedad absoluta de entrada. Ahí sí, ya nos queda 997,4 kilogramos hora. Y el balance de masa de agua, lo que nos decía era que la masa de aire seco multiplicado por la humedad de entrada más la masa de agua evaporada era igual a la masa de aire seco multiplicado por la entalpía de salida. La humedad absoluta de salida. Eso en nuestro ejemplo anterior nos arrojó una cantidad de 3,79. Ahora nos sale aproximadamente 3,6. La humedad absoluta de salida en el ejemplo anterior nos había salido 0,0064 y en este caso nos sale 0,0062. O sea, ambos son valores bastante aproximados a lo que obtuvimos en el video anterior. Entonces tienen este ejemplo completito tanto por diagrama psicométrico como por ES.